Alfonso I el Batallador y su matrimonio con doña Urraca de Castilla. Una unión plagada de situaciones disparatadas y rocambolescas. La reina Urraca de León y de Castilla, esposa del Batallador, fue la primera mujer que ejerció de forma efectiva el papel de reina propietaria en España, entendiendo España como el territorio ocupado por los distintos reinos cristianos ibéricos durante la Edad Media, de la misma forma que entendieron este concepto los que vivieron esa época. Se trata de un personaje verdaderamente insólito en la historia del medioevo hispánico, por su condición femenina y por la incidencia que tuvo en los hechos históricos de su época como por las controversias que su persona ha generado después. Sufrió el maltrato físico y psíquico de su marido e incluso de sus súbditos, pero demostró también una fuerza y una determinación indomable que la llevó a ser de nuevo maltratada por la historia. En realidad no fue la primera, pues su abuela Sancha fue reina consorte de Castilla, merced a su matrimonio con el segundo hijo del rey Sancho de Navarra, Fernando, a quien el rey Navarro le dio como dote el condado de Castilla, que pertenecía a su mujer la condesa Muñadona Sánchez, y los territorios usurpados al reino de León entre el Pisuerga y el Cea, con el título de reino de Castilla, convirtiéndose así, en 1032, en los primeros reyes castellanos, y además reina propietaria de León. Tras la muerte sin descendencia de su hermano, el rey Bermudo III, guerreando con Fernando I de Castilla, precisamente. Pero no llegó a ejercer de forma efectiva el reinado ya que fue su marido Fernando I el ungido y coronado como rey de León en 1038. Con este pequeño botón queda claro el monumental lío existente entre las familias reinantes de León, Castilla y Navarra, y, a través de esta última, también con Aragón, pero esto es baladí con el guirigay que se monta unos años después. Pero volvamos al Tajo y a nuestra Urraca. Contaba nuestra reina entre sus bisabuelos con un rey de Navarra, un rey de Aragón, una condesa de Castilla y un rey de Francia. Por pedigrí que no falte y teniendo como modelo a su padre, Alfonso VI, no debían faltarle ni mala leche ni una libido desenfrenada. Baste recordar que entre otras lindezas su padre tuvo 5 esposas legales: Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, Isabel de Francia, Berta de Toscana y Beatriz del Este, otra que no se sabe muy bien si fue concubina o esposa legal, Zaida, hija del rey moro de Sevilla, llamada Isabel tras el bautismo, y un número incierto de amantes. Entre ellos hay que destacar a Jimena Núñez, eso sin contar los escarceos de un solo día que en su vida tan azarosa no debieron ser pocos, y respecto a la mala leche tan solo recordar que fue acusado por las lenguas de doble filo de instigar la muerte de su propio hermano, Sancho II de Castilla, para hacerse con el reino castellano. Con estos orígenes no es de extrañar el apodo con el que pasó a la posteridad, Urraca la Temeraria. Como veremos, la historiografía tradicional, haciendo gala de su vena más misógina, nos ha presentado su figura como modelo de lo que no debía ser una mujer, incluso se la reconocen méritos que serían de alabar en un hombre pero reprochables absolutamente en una mujer. Las mujeres, como hijas de Eva, encarnaban la debilidad y la concupiscencia y las hacían inferiores al varón y necesariamente estar unidas a ellos para atenuar su apetito interior. Pero esta visión tan machista es a todas luces parcial y no debió corresponderse fielmente a la realidad, dando lugar a una figura histórica muy controvertida. En la Edad Media la mujer estaba lastrada por el tópico de la debilidad y la dependencia del hombre, por eso siempre atrajo la atención la habilidad, el carácter y la determinación de la reina Urraca. Seguramente su personalidad y las circunstancias históricas del momento favorecieron a que fuera el eje de innumerables intrigas políticas y dinásticas, todas ellas cargadas de traición, amor, pasión, engaño. Era esta mujer hija primogénita de Alfonso VI de Castilla y de Constanza de Borgoña y debió nacer en León allá por el año 1081. Contrajo matrimonio en primeras nupcias, con apenas 12 años, con el conde Raimundo de Borgoña, de quien nacería el futuro Alfonso VII en 1105. Urraca se convierte en la única heredera a los tronos de León y de Castilla tras la muerte de su hermanastro Sancho en la batalla de Uclés en 1108. La ocasión la solemniza Alfonso VI en Toledo poco antes de morir, cuando convoca una curia en esta ciudad para proclamar a su hija como sucesora. Urraca jura en el Alcázar de Toledo sus deberes y obligaciones como futura reina de Castilla y León. Urraca era viuda desde hacía un año y en consecuencia quiso su padre casarla con el monarca aragonés Alfonso el Batallador, intentando vanamente con un marido foráneo evitar disputas entre leoneses y castellanos y garantizar la defensa de sus reinos de la amenaza almorávide.
Las bodas tuvieron lugar en Monzón de Campos en 1109 con la decidida oposición de la nobleza castellana y de ella misma, que llegaría a decir: me vi forzada a seguir la disposición y arbitrio de los grandes, casándome con el cruento, fantástico y tirano rey de Aragón. El cual, no solo me deshonraba con torpes palabras, sino que muchas veces mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie. Desde el mismo momento que Urraca accede al trono demuestra una voluntad férrea en conservar para sí y para su dinastía los reinos heredados de su padre. Y al poco tiempo la discordia por las disputas territoriales rompió su matrimonio, que dio origen a continuos enfrentamientos entre castellanos, leoneses y aragoneses. Las capitulaciones preveían que todos los reinos del matrimonio pasarían al heredero común, lo que dejaba fuera de la sucesión de León y de Castilla a Alfonso Raimúndez, hijo de Urraca y futuro Alfonso VII, como ya he señalado, que merced a la dote de su madre era el conde de Galicia. Esto supuso una seria oposición de los prelados gallegos encabezados por el obispo Gelmírez, que no querían perder los privilegios obtenidos, y de otros nobles que buscaban la formación de un reino independiente en Galicia en favor del hijo de Urraca. Esta primera revuelta fue aplacada con furia por el batallador. Por otro lado, el rey aragonés no podía entender cómo la reina, que tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, aún no había engendrado uno suyo, que acapararía los reinos castellano y aragonés y se convertiría en el rey más poderoso de la península. Y este pensamiento le consume. Además, las discrepancias afloraban por doquier. Se cuenta que Urraca liberó en Huesca a un buen número de nobles árabes que Alfonso de Aragón tenía como rehenes sin consentimiento de su marido. La violenta reacción del aragonés no tarda en llegar, y después de maltratar furiosamente a la reina, llegando incluso a pegarla una paliza él mismo, la manda encerrar en la torre del castillo de El Castellar, de donde puede huir refugiándose finalmente en Burgos. Estamos ante una guerra civil abierta en la cual, en general, baja nobleza castellana y leonesa apoyaba al monarca aragonés, mientras la alta nobleza y los prelados a la reina castellana, y al frente el conde de Candespina, Gómez González, y el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sedirac. El batallador penetró con un potente ejército en Castilla y tomó importantes ciudades leonesas y castellanas: Palencia, Burgos, Osma, Orense, Toledo, donde depuso al arzobispo, y Sahagún, donde la reina estaba escondida en un convento que es saqueado por el aragonés. Al final, Urraca pudo refugiarse y hacerse fuerte en el castillo segoviano de Candespina, propiedad del conde Gómez González, desde donde la reina recabará todos los apoyos posibles, llegando a entrevistarse con Jimena Díaz, la viuda del héroe castellano por excelencia, el Cid. Tras una corta estancia en Toledo, Alfonso de Aragón dirigió su ejército hacia el cuartel general de la reina Urraca en Segovia, produciéndose una cruenta batalla el 2 de abril de 1111 en Candespina, en la cual los aragoneses infligieron una severa derrota a las tropas fieles a Urraca. Hay que señalar que en esta ocasión el batallador estuvo apoyado por los condes de Portugal, nada más y nada menos que la propia hermana de Urraca, Teresa, que pretendía, y al final lograría, la independencia de Portugal. Por si faltaba algo que liara más la madeja. Tras este suceso se produjo una sorprendente reconciliación entre Urraca y Alfonso en Carrión, en la cual los condes portugueses tienen que renunciar a sus elevadas pretensiones, pedían en pago de su ayuda nada más y nada menos que el reino de Toledo. Parece ser que esta reconciliación fue meramente circunstancial, pues apenas unos meses más tarde, la reina, que no se fiaba en absoluto de su marido, decidió apoyar los movimientos secesionistas de Galicia en favor de su hijo Alfonso Raimúndez, que es coronado, con 7 añitos, como rey de Galicia en septiembre de ese mismo año. El batallador comienza una nueva campaña de castigo contra Urraca, que con treguas y hostilidades durará hasta 1114. Un año antes se había producido la que sería la última reconciliación entre Alfonso y Urraca, que según cuentan las crónicas se vino al traste por la injerencia de Teresa, recordemos, condesa de Portugal y hermana de Urraca, que malmetió al rey con la inventada conjura de que su hermana pretendía envenenarle. En estas, Alfonso de Aragón decide abandonar sus aspiraciones territoriales y pedir la nulidad de su matrimonio, a lo que se había negado hasta entonces, y repudiar a Urraca, lo que consigue en el concilio de Palencia de ese año merced a una dispensa del Papa Pascual II. Parecería que una vez superado este infausto matrimonio la cosa se sosegaría, pero para nada. Urraca, una vez liberada de la atadura matrimonial, decidió reinar en solitario, si bien no le faltaron amantes, entre los que hay que destacar a su privado el conde Pedro González de Lara, de quien tuvo 2 hijos.
Según cuentan las crónicas, Urraca quiso casarse con este conde, pero fueron los nobles y ricos hombres castellanos los que impidieron el matrimonio. En el mundillo político la cosa tampoco fue bien, enfrentada a Portugal, Navarra y Aragón, con los musulmanes aprestados en la frontera del Tajo, con los grupos burgueses y de la baja nobleza de sus reinos apoyando, en algunos casos abiertamente, a Alfonso de Aragón, y con las enemistades que generaba su privado Pedro de Lara, la situación era poco esperanzadora. Pero lo peor estaba por venir aún de Galicia. Tras haber apoyado la independencia de este condado en la figura de su hijo Alfonso, la reina quiso apartarlo de la influencia de la nobleza y del clero gallego. A tal fin, en 1115 puso cerco militar a la ciudad de Santiago de Compostela. Diego Gelmírez, obispo de Santiago, y el levantisco Pedro Froilaz, conde de Traba, pactan una rendición con Urraca, y durante la entrevista que mantienen se produce uno de los hechos más sorprendentes de la historia de España y que aún hoy nos deja estupefactos. Durante la reunión en el Palacio Obispal se produce una revuelta popular y la población se amotina. La reina se ve sorprendida por la turba y fue golpeada y humillada sin piedad, hasta que fue arrojada desnuda a un barrizal donde fue vejada y hasta dicen que con algún conato de lapidación. A pesar de lo crítico de la situación, la reina pudo huir y salvar milagrosamente la vida. La ciudad pagaría caro este atrevimiento, pues una vez al mando del ejército sitiador tomó la ciudad al asalto y desencadenó una feroz represión. De cualquier forma, sus enfrentamientos con los partidarios del conde de Traba no cesaron hasta su muerte, a pesar de que en 1117 firmó el Pacto de Tambre que convertía a su hijo Alfonso Raimúndez en rey de Toledo, fue coronado en 1118, y de Galicia, y garantizaba su sucesión en los reinos de León y de Castilla, lo que sucedió en 1126. Tampoco cesaron los enfrentamientos con el rey aragonés con resultados dispares, pues si bien Urraca tuvo que ceder en 1122 varias localidades castellanas y renunciar a sus derechos sobre la taifa de Zaragoza a cambio de la renuncia del batallador al trono castellano-leonés, pudo en 1124 reconquistar Sigüenza, parando definitivamente la expansión aragonesa en Castilla, de igual forma que algunos años antes, con la recuperación de Zamora, replegó las ambiciones de su hermana Teresa de Portugal. La reina Urraca murió de parto, de un tercer hijo del conde Pedro González de Lara, a los 45 años de edad en el castillo de Saldaña, Palencia, el 8 de marzo de 1126. Por expreso deseo suyo fue enterrada en el Panteón Real de San Isidro en León. A lo largo de toda su vida intentó hacerse respetar por sus súbditos y se dice que cuando se sentía desobedecida gritaba: "El rey soy yo". Llegó a titularse Totius Hispaniae Regina, reina de toda España, en consonancia con el título imperial que lució su marido hasta la anulación matrimonial, Alfonsus Gratia Dei Imperator de Leone et Totius Hispaniae Rex. Lo cierto es que de haber prosperado esta unión dinástica hubiera supuesto la unificación en un solo rey todos los reinos cristianos de España, incluido Portugal, que no alcanzaría su independencia de jure hasta 1143.